Entonces creo que la Edad Media ha quedado muy bien trabajada y que los chavales se lo van a pasar bien. Pero bueno, que seáis indulgentes con el resultado, ya veremos qué tal. Venga, muchas gracias. Esperamos. Claro, no hay pila, déjalo. Guárdalo, guárdalo. ¿Dónde? Buenas tardes, somos los bufones y hoy vamos a ver las características de la Edad Media. Os iremos introduciendo poquito a poco los misterios de esta época tan misteriosa, tan complicada. Primero os contaremos quiénes somos nosotros. Hablaremos de los juglares que hacían reír a los reyes. Los bufones, que son la gente que sabe formar a altos, bajos, gordos, feos, y que pueden decir cosas al rey que nadie se atreve a decirles. Los trovadores son los que más cultura tenían en todo el castillo. La Edad Media comienza en el año 476. En este año, los pueblos bárbaros del norte de Europa entran en Roma y se acabó el Imperio Romano. Uno de estos pueblos bárbaros son los visigodos, que llegan y se instalan en la península ibérica. Los visigodos tenían muy poca cultura, así que toman la cultura, la lengua y la religión de los romanos. Eran pueblos acostumbrados a la guerra y comienza en toda Europa una época oscura de conflictos y creencias mágicas. ¡Ay, qué lindos niños! ¡Tan ricas! ¡Quiero que me los voy a comer! ¡Qué deliciosas! ¡Creo que los voy a poner en saco y en gallina! ¡Poder, poder de Grayskull! ¡Dame el poder! ¡Hatum! Construían castillos para defenderse de sus enemigos. El profesor de la universidad, don Alex y don Gabriel, van a explicarnos cómo es la vida en un castillo y quiénes vivían en él o cerca de él. La vida en los castillos. Un castillo es una construcción muy fuerte que tiene cosas que servían para las viviendas y para la defensa. En tiempos donde había paz, los señores feudales cuidaban el castillo. Los caballeros iban a la caza y las mujeres cosían y cocinaban. Los castillos se construían en los terrenos del rey. Los castillos tenían unas partes muy difíciles de construir, como establos, herrerías, capillas, pozos para el agua y almacenes para el grano. Destacaba la torre del homenaje, donde vivía el rey y su familia. Dentro de la torre, el gran salón era el centro de la vida en el castillo. En los castillos vivían los nobles junto a su familia, los sirvientes, los soldados y algún artesano, pero sobre todo había herreros para construir las armas y las herraduras de los caballos. Los escribientes, también llamados capellanes, eran los encargados de anotar las cuentas y de escribir cartas. Pero el escudero del señor era el sirviente más importante. Los castillos en la Edad Media no tenían cuartos. El señor y su familia dormían en el solar. El solar era una habitación que estaba junto al salón. Casi todos los demás dormían en el salón. Después de cenar retiraban las mesas y ponían colchones, y normalmente rellenos de paja. Otros dormían en el lugar en el que trabajaban. Por ejemplo, los cocineros dormían en la cocina. Los trovadores eran los encargados de tocar los diferentes instrumentos y de cantar. En esa época era muy popular el violín, pero después de las cruzadas se puso de moda un instrumento llamado laúd, que era árabe. En Gales se tocaba el arpa y en el resto de Europa se tocaba el salterio, que era otro instrumento de cuerdas. En esta época se comía lo que los agricultores cosechaban
y lo que se conseguía en la caza y el ganado. Si la comida era abundante, se podían incluir carne de ganado o de jabalí. Había un plato llamado trinchero que era una bandeja de pan duro y la comida era acompañada por cerveza o vino. Las mujeres tenían muy pocos derechos y no poseían educación, y la mayoría de ellas siempre se quedaban en la casa a realizar las tareas domésticas, pero la mujer del rey lo dirigía todo cuando su marido estaba ausente. El jefe era el señor ciudad y el rey y los demás tenían que obedecerles. Controlaba todo excepto la religión, ya que el rey tenía menos autoridad que el obispo. Las casas y los castillos feudales eran muy fríos, aunque se los calentaba con el fuego de las grandes chimeneas. Las personas usaban continuamente grandes capas de ropa gruesa, pero cuando el clima era realmente frío, se ponían prendas forradas de piel. El rey era la persona con más poder, vivía en castillos. Los hermanos eran señores que tenían amplios territorios del castillo y muchos de ellos construidos por los reyes. Vivían en castillos. Y junto a los nobles y los caballeros, ellos eran quienes iban a la guerra. El clero estaba formado por obispos que vivían en catedrales, monjes en monasterios y los sacerdotes en iglesias. Poseían muchas tierras y se dedicaban a la profecía y a la religión. Los campesinos tenían tierras propias y trabajaban las tierras de los nobles y del rey. No, del clero y del rey. Y tenían que dar vivían en pequeñas aldeas rodeadas de cultivos y tenían que dar una parte del cultivo al clero y al senado, a los nobles y al clero. Muchas gracias por escucharnos y esperemos que les haya gustado. En la Edad Media no les gustaban bañarse. A los romanos les gustaba mucho bañarse y construyeron termas muy grandes y muy bonitas. Pero los visigodos, poco se bañaban, pocas veces, y solían oler muy mal. Esto... Hola, ¿me podrías decir dónde está el castillo de Cornelina? Sí, para allá. Hola, ¿me podrías decir dónde está el castillo de Cornelina? Sí, Y estas pestes ocasionaron muchas enfermedades. Tampoco había alcantarillas y la gente tiraba la orina por la ventana y decían ¡agua va! Pero en España, en esta época, es ocupada por los musulmanes, que vienen desde el norte de África y se quedan en la península durante 8 siglos. ¡Alhamdulillah! Aleikum salam. Nosotros somos los musulmanes. Nuestro Dios es Allah. Nuestro profeta es Mahoma. Y nuestro símbolo es la media luna. Nuestra vida en Andaluz era. Andaluz significa península ibérica. Nuestro libro sagrado es el Corán. Y el zoco es el comercio. Una parte de la población es urbana. La vida religiosa se concentraba en la mezquita. Hola, somos cristianos. Nuestro único Dios es Yahvé. Nuestro libro sagrado es la Biblia. Nuestro profeta es Jesucristo. Nuestro símbolo es la cruz. El mejor libro es el Corán. No, es la Biblia. Nuestro profeta es Mahoma. No, es Jesucristo. Nuestro Dios es Alá. No, es Yahvé. A la guerra santa. A la cantada.
Tras la ocupación inicial se dieron cuenta de que es mejor vivir en paz que en guerra y convirtieron otros siglos de forma más o menos pacífica. Los musulmanes tenían una cultura más avanzada que los cristianos y nos enseñaron muchas cosas.